Vienen próximamente las festividades que el mundo celebra Halloween y celebran el Día de Muertos en México. Y vamos a hablar un poquito de una pequeña reseña sobre cómo surgen estas festividades y la palabra, cómo nos enseña a nosotros que debemos de mantenernos totalmente separados y apartados para ellos. Y decía mi esposo, como que es muy temprano. Le digo, no, sí, están muchas casas adornadas, unos esqueletotes bien grandotes y monos horribles por donde quiera. Le digo, las adornan como si fuera Navidad. Y pues vamos a meditar unos momentos sobre este tema, sobre lo que dice la palabra para nosotros. Si los demás no califican, es para el pueblo del Señor, para los santos de Dios, para los apartados de Dios, para los santificados por Cristo. Tener estos textos, estas palabras, para poder enfrentar a los que nos critican y nos dicen no tiene nada de malo. Son cosas sencillas. Pero nosotros tenemos palabra para mostrar por qué es nuestro caminar limpio y en Cristo. Sí, ahora sí, puestos en pie, que están mis lentes. Vamos a ir al libro de los Efesios. Ahí tenga su Biblia lista para ir escudriñando e ir leyendo. En el capítulo 5, versos del 6 al 17. Vamos a leer todos juntos. Vea conmigo, quiero que repita, que va leyendo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera la poderosa palabra de nuestro Dios: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y es eficaz, Señor, que llega a nuestra alma, a nuestro corazón, Señor, parte nuestro entendimiento, Padre. Traiga, Señor, ese entendimiento que necesitamos para nuestra vida. Que su Santo Espíritu, Señor, ministre esta noche nuestra mente, nuestro corazón, que podamos entender estas verdades aquí que usted nos ha dejado, porque es para bendición de nuestra vida, mi Señor. Que tu Santo Espíritu tome control de cada uno de nosotros. Ayúdeme, Señor, a dar la palabra como usted quiere que sea dada, Padre, y no como yo quiero, Señor, que sea, sino como usted, Señor, para que cada quien reciba esa porción, esa que necesita, Señor, para su vida diaria. Y ayúdenos, Padre, que lo que intentamos, que lo que recibamos, seamos luz para otros, Señor, que seamos esperanza para los que no la tienen, que seamos luz en tinieblas proclamando la verdad de Jesucristo. En sus manos quedamos, Padre. Bendito sea su nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, como les decía, ¿pueden ocupar sus lugares?
Se avecinan fechas que pues los cristianos de forma natural y normal no participamos en ellas. No debemos hacerlo, ni tampoco debemos tolerarlas en nuestros hogares. Tanto nuestra vida como nuestro hogar le pertenecen al Señor. Y la palabra que leímos es bastante fuerte, es bastante clara y es un llamado de atención para los hijos de Dios. En la época que se escriben estas cartas a Pablo y Pedro, a los Efesios, siempre estaban constantemente batallando con falsos maestros que metían doctrinas heréticas y tenían malas costumbres. La iglesia primitiva estaba surgiendo y siempre tenían esa lucha contra las culturas paganas en donde las iglesias se estaban levantando. ¿Sí? Los romanos, los griegos, con sus costumbres, sus creencias de falsos dioses, querían siempre infiltrarlas de manera encubierta en la iglesia. Por eso es que los apóstoles escriben estas cartas para llamar la atención de los creyentes y pongan atención, cuidado de los falsos maestros, cuidado de participar en las obras de las tinieblas. Ya sabemos que ellos tenían muchos dioses, infinidad de dioses, los griegos, los romanos, hacían cultos a los dioses. La iglesia iba naciendo y los apóstoles estaban cuidando de que ellos caminaran por el camino correcto, que no se envolvieran y que no se mezclaran con todo este tipo de creencias. Pero hoy día las cosas no han cambiado. El mundo sigue tratando de influenciar a todos los seres humanos, incluidos los cristianos, con sus creencias. Nosotros no debemos de participar de las modas, ni de las obras, ni de las tradiciones, ni de la cultura. Le comentaba yo ahorita mi hermana Mimi, me llegó una invitación de México, de la escuela, que me invitan, dice, rescatando nuestras tradiciones culturales, que no se pierdan nuestras raíces. Vamos a celebrar el Día de Muertos con un desfile. Eso es México. Y aquí es el Halloween. ¿Sí? Siempre traté, nunca participé en la escuela cuando se hacían ese tipo de celebraciones, porque para mí era muy violento tener que hacerlo. Y en la escuela respetaban el hecho de que yo desde el principio fui bastante clara en eso, que no voy, descuéntame el día, puedes hacer mi falta, pero no podía, porque nosotros como hijos de Dios estamos a la vista de una comunidad que sabe que somos separados y que somos apartados. Si vamos participando de esas cosas, pues podemos ser piedras de tropiezo para los pequeños también cristianos que van haciendo. Y que vean que, pues ahí anda, y es que es bueno, y podría uno decir, es que es mi trabajo, tengo que. Pero aquí uno como cristiano tiene que ser fuerte. En los tiempos de la ignorancia, claro que no participaba. Pero una vez que yo ya conocí la palabra y que ya entendí, puse punto final a todo ese tipo de exigencias que se daban en las escuelas. Y voy a hacerles una pequeña reseña de los orígenes de estas dos festividades que se entremezclaron y ahorita la gente dice, no, es que ya no tiene nada que ver con lo que sucedió hace 2000 años. El origen fue hace 2000 años. Como a veces me dicen, maestra, es que ya ahorita es nada más para que los niños se diviertan, bien mercadotecnia. Salen y es nada más para divertirse. Pero realmente sus orígenes son tenebrosos, son en tinieblas. Y en la casa no tenemos por qué tener ningún tipo de adorno, los cristianos. Como les digo, esta enseñanza es para que nosotros aprendamos y podamos decirles, yo no participo por esto, porque yo soy un pueblo diferente, yo soy un pueblo escogido, yo soy un Dios celoso, que no quiere que yo participe. Porque siempre te van a decir, no, es que eres bien fanático. ¿Sí? No, es que no te deja tu pastor. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que hablar de que tenemos una identidad
clara, definida, y tenemos ahora una integridad en Cristo, y que esas cosas al otro día pasan. Pero si yo participo, aquí en mi conciencia, va a tardar mucho tiempo en salir que yo le fallé al Señor. Entonces, por ejemplo, el Halloween, que sus orígenes se remontan a las festividades que hacían los celtas hace, fíjense, 2000 años atrás. Hace más, dice, de 2000 años, y ellos en una área donde está Irlanda, el Reino Unido, Francia, celebraban el Año Nuevo, el inicio del Año Nuevo, y lo hacían el 1 de noviembre. Ese día se marcaba el final de verano y la cosecha y el comienzo de un oscuro y frío invierno. Y les daba miedo. Se viene el invierno es frío, y van a andar sueltos los fantasmas y los muertos. Y dice, y vamos nosotros a tratar de congraciarse con ellos para que no les hicieran daño. Era del miedo donde surgen estas festividades. Dice, la noche anterior al Año Nuevo se rompía, según la gente, la frontera que los separaba. Y dice, van a venir. Y nosotros tenemos que tener algo para que tenerlos contentos. Y así surgió el Halloween, que se llamaba, ¿cómo dice? Samhain. Ahora, pero si se fijan, no es muy diferente del Día de Muertos. En México se celebra el 1 de noviembre el Día de los Muertos Pequeños y el día 2 el Día de los Muertos Grandes. Y esta tradición surgió cuando ya la Iglesia Católica empieza a ir conquistando Roma, los territorios, y llevaba el mensaje del Evangelio supuestamente católico hacia todas estas regiones, y se dieron cuenta que ellos tenían estas festividades, pues ellos también empezaron a hacer, para tratar de cambiarlo, la celebración que tenían los romanos. Los romanos celebraban el Día de los Difuntos caídos en combate, y los honraban a los soldados en esas fechas, y entonces hicieron la mezcla. Dicen, bueno, también ellos celebran a los muertos, nosotros también, bueno, pues los vamos a celebrar en noviembre, las mismas fechas, y el Imperio Romano se fue poco a poco invadiendo todos estos territorios que practicaban estas cosas, y surgen ambas festividades, las dos. Claro, el Halloween se sigue propagando, llega acá a Estados Unidos y se empiezan las festividades, pero su origen es pagano, así como el Día de Muertos. Llegan los españoles a México, se encuentran con que los mayas y los aztecas también hacían culto a los muertos y celebraban, los muertos bajan al inframundo, 7 niveles. Por eso es que en los altares de muertos mexicanos vemos varios altares, y les ponían las cosas, dice, que eran del agrado de los que habían partido, para que cuando vinieran ellos disfrutaran esos momentos que esa vez al año se les permitía. Entonces, si nos damos cuenta de todo esto, realmente su origen es totalmente oscuro, es hacia la muerte, no es hacia la luz de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que marcar la diferencia. No podemos participar en esas fiestas, y tenemos que explicarles a la gente, porque traigo así más información referente a estas fiestas, pero acabamos de leer en la palabra esas cosas que ni siquiera se nombran. Hacían muchas cosas, hablar de las festividades, cualquiera de las dos. Hay muchísima información, mucho, pero eso no nos importa. A nosotros nos importa cómo nosotros debemos de vivir y cómo nosotros debemos de reaccionar ante este tipo de eventos que se presentan en el mundo y con los cuales nosotros nos vamos a enfrentar de una o de otra manera. Cómo nosotros debemos de pararnos y hablar. Esto no es para mí, no es para mí, ni para nuestros hijos, ni para nuestros hijos.
Dice, ambas festividades son de origen totalmente pagano y es una fusión de tradiciones prehispánicas y de los pueblos de origen en México para esas fechas. Y ya vimos para el Halloween los celtas. Entonces, hoy en día, nosotros existen personas que lo ven esto como, no hay problema, no hay ningún problema. Es esta celebración y lo miran como una fiesta inofensiva. Porque a mí me han dicho, maestra, pero si ya no se disfrazan de brujas ni de vampiros, ya se disfrazan de haditas, de los enanos de Blancanieves, se disfrazan de las princesas, ¿no? Son las princesas de Disney. Eso ya no tiene nada de malo, maestra. Pero no es el disfraz, es la celebración y el origen que tiene esta celebración. ¿Sí? Mucha gente esas fechas las aprovecha para hacer el mal, para hacer cosas malas a los niños. Y la gente incrédula, la gente que no conoce a Dios, tiene un morbo especial por las cosas del horror. Hay quienes se juntan en familia para estar viendo películas de terror. Dice, bueno, no voy a salir, que voy a estar en mi casa, porque voy a estar. Todo eso es tinieblas. Y el cristiano no puede estar en tinieblas. No podemos tener esa misma comezón que tiene el mundo de ver y escuchar esas cosas misteriosas, tenebrosas. No puede ser, porque somos hijos de luz. Así es, amén. Y tenemos que pedirle, Señor, ayúdeme. Quíteme esto que está aquí todavía en mi carne, mi naturaleza caída, de que no está tan mal. Las escuelas lo hacen. ¿Por qué va a ser malo? No es malo para ellos porque ellos no califican para la palabra de Dios, pero no para nosotros. No es bueno. Así que, dice, cualquier actividad, cualquier disfraz, cualquier fiesta, los dulces, que si no tiene nada de malo. No es el dulce, es lo que representa ese dulce. ¿De dónde? ¿Qué es lo que está celebrando ese dulce? Hay dulces todos los días, compremos dulces, pero no podemos nosotros ni siquiera consumir lo que está dedicado a los muertos. Y ahí tiene Pablo una controversia con los corintios y hablando referente a esas cosas. Nosotros no podemos hacer por causa de los pequeños. ¿Sí? Alejémonos de todo ese tipo de cosas que no traen nada para bien. La Escritura claramente nos dicta, huye de toda idolatría, de toda inmoralidad. Alguien que tenga Romanos, bueno, vamos a buscar ahí Romanos, capítulo 13, versos 12 y 14, dice, ¿alguien lo tiene y lo quiere leer? Amén. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. El 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Si la noche está avanzada, ya estamos a punto de que nuestro Señor ponga todo en orden. Entonces tenemos que desechar las obras infructuosas de las tinieblas. No tienen fruto las obras de las tinieblas, no podemos participar en ellas, no podemos justificarlas, no podemos permanecer como que no pasa nada. Dice, hace ratito leímos en Efesios, dice, reprenderlas, enseñar en nuestras casas, enseñar a nuestros hijos. Tú eres especial, eres parte de esa promesa maravillosa que Dios tiene para mí, para la familia. Tú no puedes participar, tú no puedes ver esto, no traigas esto a mi casa.
mantengamos nuestra casa limpia. ¿Por qué? Porque dice, desechemos las obras de la cienia y vistámonos las armas de la luz. Vivemos honestamente, como le gusta al Señor, vestidos del Señor Jesucristo. Pregúntese si cuando usted está ahí sentado, como dice un hermano, cuando está usted sentado viendo un programa, ¿estaría el Señor sentado aquí conmigo viéndolo? ¿Podría el Señor ver este programa junto conmigo? ¿Podría el Señor ir conmigo a esta fiesta? ¿Le agradará al Señor este adorno que yo pongo en mi casa? ¿Puedo yo hacerlo con una conciencia de que al Señor le va a agradar? Vestidos del Señor Jesucristo, no de disfraces. Vestidos y revestidos del Señor Jesucristo. Eso es para usted y eso es para mí, como hijos de luz. En Gálatas 5, del 19 al 21, ahí anotando, dice, ¿alguien lo tiene? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todas estas cosas se aprovechan en estas festividades muchas personas para practicarlas, sobre todo la idolatría y la hechicería. Decía un satanista conocido en las noticias, dice, para nosotros, dice, la ponga la cita, Gálatas 5, Gálatas 5 del 19. Decía, para nosotros, dicen los satánicos, el Día de Muertos y el Halloween dice, es como para los cristianos la Navidad. Dice, y lo dicen públicamente y la gente lo puede escuchar, pero como sus oídos están cauterizados, no entienden la magnitud de lo que están escuchando. Ah, no, pues sí, ellos. Pero tú estás participando de lo que ellos están celebrando. Es lo que uno les tiene que decir, tú no puedes decir que está bien cuando la palabra nos va enseñando que está mal. Está mal la idolatría, las hechicerías, todo eso está ahí. Y el Señor nos dice, los que practican tales cosas no van a heredar el reino. Tengamos misericordia de todos ellos y hablemosles de la verdad de Dios, de la verdad de Cristo, para que salgan, dice que la luz les alumbre en esas tinieblas que ellos viven. En 1 Tesalonicenses 1:9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Pablo les está hablando a los tesalonicenses porque también, como les comentaba, todas las cartas los apóstoles están batallando con el problema de la idolatría, de los falsos maestros que se infiltraban, y les está diciendo, ustedes ya se convirtieron de los ídolos a Dios. Nosotros ya salimos de las tinieblas, ya nos convertimos de los ídolos a Dios, salimos de las tinieblas y estamos en la luz admirable de Cristo Jesús. Amén. Entonces, no podemos volver atrás, pero tenemos que decirles a los demás, ¿sabes qué? Eso por muy juego que parezca, por muy sencillo, está haciendo honor a las tinieblas. Si no es de Dios, ¿de quién es? Si no es de Dios eso, pues es del enemigo. Tan claro que es la palabra. Y tenemos que ser fuertes, hermanos, porque a veces en nuestras familias lo vamos a ver. Lo vamos a ver en nuestros familiares, y es una lucha.
que a veces uno puede tener. Es decir, yo cada año con mis primas es una lucha, que me dicen, es que eres bien exagerada, es que eres bien fanática, es que, ok, le digo, tú dale por ahí, porque tú no calificas donde estoy yo. Así que eso sí es para ti, Yes. pero no es para mí. En Primera de Pedro, vamos a seguir estudiando la escritura y ahorita regresamos. Dice Primera de Pedro 4, de versos 3 al 5. Lo que yo quiero es que esta noche tú te lleves todas estas citas para que medites en ellas, y esto te va a dar fuerza para hablarles a los demás y decirles, mira, todo eso está mal, todo eso está mal. Y dice, ¿qué dice? Del 3 al 5. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las vidas, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desempeño de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta que está preparando para juzgar a los vivos y a los muertos. Gloria a Dios. O sea, los gentiles, a la gente común que no tiene a Cristo, claro que se les va a hacer extraño que nosotros rechacemos y no participemos de abominables idolatrías, porque eso es lo que es. El origen es abominable de estas festividades. Y ellos se van a extrañar. ¿Por qué? Porque en otro tiempo sí participábamos. Y te van a decir, ándale, ¿qué tiene? Ay, si antes lo hacías. Pero es donde uno les va a decir, no, ya no. Dice, ya ellos, el verso 4 dice, les parece cosa extraña que vosotros no corréis con ellos en el mismo desenfreno. El mundo está desenfrenado, buscando puras celebraciones, perderse en celebraciones. Todos los días celebran algo. Es el día del gato, que es el día del abrazo, que es el día del pañuelo rosa, que es el día de... Todos sacan día de todo. Creo que le faltan días al año. Y dan vuelta y otra vez, y días, y días, y días. Entonces, a la gente del mundo que nos conoce, que sabe que antes no éramos cristianos y ahora somos cristianos, obvio les tiene que extrañar porque nuestra vida ha cambiado, porque ya no participamos con ellos, porque ya no andamos con ellos. Claro que les va a extrañar y muchos se van a enojar y nos van a insultar, nos van a tratar de agredir, de perdido verbalmente. Si no tienes dulces te van a llenar la casa de huevos. Eso hacen allá en Anáhuac. Van y andan pidiendo dulcecitos o te avientan algo. Si no hay, que les des. Y son muchos días porque ya agarran desde el 31, día primero, día 11, se termina hasta el 2 de noviembre. A ellos les parece raro que nosotros no participemos si antes participábamos, porque no han entendido que de esas tinieblas donde están ellos fuimos sacados nosotros también. De ahí nos sacó el Señor. ¿Y nos sacó para qué? Para que anunciemos sus virtudes, las cosas buenas que tiene Cristo, su salvación, virtud, verdad, que anunciemos su verdad a la gente, para que esa gente también pueda salir así como nosotros, porque nosotros antes estábamos igual que ellos. Y tenemos que tener misericordia de ellos, paciencia de ellos. No es para ir a atacarlos, pero sí es para mostrar la palabra y decir, mira, este es el Dios en el que yo creo. Este es un Dios de luz. Este es un Dios de vida. Este es un Dios de vivos. Mostrárselos a ellos con la palabra. Y sabes, mira donde han decía que te digan, no, que es una fiestecita que no tiene nada de malo, que ahora andan vestidos de velitas. El origen es muy, muy oscuro. Muy oscuro. El pueblo de Dios es un pueblo apartado, es un pueblo separado completamente para Él, para su servicio. Dice,
Dice, notar que como creyentes no compartimos la misma fascinación por las cosas de horror y miedo que tienen ellos. Y si sí le gusta, empiécese a cuestionar y a decirle, Señor, ayúdeme, cámbiame, quíteme esta mente que ya no me gustan las películas de misterio, que ya no me guste ver cosas que promueven la lascivia. A veces sí, nada más las puras noticias nos dan bastante miedo, ¿verdad? Las noticias, nos damos las noticias de cómo va el mundo y nos ponemos, ay Señor, a orar. Entonces los cristianos ya no compartimos eso, los cristianos no tenemos y no debemos de compartir eso, no debemos de obsesionarnos con esos temas de muerte, de terror, de violencia. Los hijos de Dios no sentimos esa atracción hacia el oscuro porque en Cristo hemos sido libertados de la esclavitud de tales cosas. Dice Hebreos 2 del 14 al 15. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Está destruido. Al que tenía el imperio de la muerte está destruido, porque nuestro Dios es un Dios de vida. ¿Sí? Dice, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La gente del mundo tiene miedo a la muerte y por eso la celebran. Quieren congraciarse con ella porque tienen miedo, pero el cristiano no le tiene miedo a la muerte, porque el cristiano sabe que no está muerto y que aunque que tengamos que morir por el proceso físico, vamos a estar vivos. ¿Sí? El que está en Cristo está vivo. Siempre. ¿Por qué? Porque Él venció, acabamos de leer, al que tenía el imperio de la muerte. No estamos sujetos al terror que causa la muerte a los que no conocen a Dios. Consecuentemente, los cristianos no deberíamos unirnos con la sociedad incrédula en celebrar motivos sádicos, violentos, macabros. Eso es lo que le gusta a la gente que no conoce a Dios. Aún más, el interés cultural por lo espeluznante y el miedo insensibiliza los corazones y desvía la atención de lo que verdaderamente debemos tener miedo, y es al juicio de Dios. La gente ve tantas cosas de terror que ya no le tienen temor a Dios, y un día van a llegar delante de Él, y la palabra nos dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. No se han dado cuenta que todo lo que ven ahorita aquí, todo eso va a pasar y todo eso va a acabar, porque Jesús destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Amén. Gloria a Dios. Amén. Por lo tanto, dice, no erremos minimizando el significado de estas celebraciones demoníacas y que no caigamos en el error de ser partícipes ofreciendo a nuestros hijos a los demonios en una mal entendida cultura social y comercial en la que como regalo se envuelven estos festejos. La sociedad te dice, ay, es un festejo muy bonito, te la da como un regalo. Pero en Levítico, capítulo 18, verso 21, dice, tampoco darás hijo tuyo para ofrecerlo a Moloc, ni profanarás el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Levítico 18, 21. O sea, ellos ofrecían sus hijos a los dioses paganos. Cuando nosotros hacemos que nuestros hijos, o permitimos que nuestros hijos, a sabiendas de que la palabra nos dice que no deben de participar, hagan de cuenta que se los estás ofreciendo a esos dioses paganos. No podemos celebrar porque no tenemos comunión con ellos. El Salmo 106, si alguien lo encuentra rápido, el Salmo 106, versos 37 y 38. Enviaron a sus hijos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron a sus hijos
y derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que sacrificaron a los ídolos de Canaán. Derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas. Eso hacían los antiguos. Eso hacían los antiguos. Y aunque ahorita no los ofrecemos de esa manera, o no los ofrecen de esa manera, pues espiritualmente es una manera de entregarlos. Es una manera de entregarlos. Yo sé que está así serio la cosa, yo estaba orando, Señor, pero es necesario que sepamos, la iglesia, lo que es esas festividades, lo que realmente representan. Así es. Y desde dónde viene y cómo la gente acostumbraba antiguamente y lo veían como algo bueno. El niño no sabía que estaba haciendo una ofrenda para un dios pagano, pues el papá sí lo sabía. Ahorita los niños no saben, porque me decía una vez una prima, Selene, ellos no saben, ellos están chiquitos, la mente de ellos está limpia. Le decía, pues la tuya no. Tú sí sabes lo que estás haciendo y tú se lo estás permitiendo. Ellos no saben porque ellos están chiquitos, pero nosotros sí sabemos. ¿Sí? Si nosotros somos hijos de Dios, de la luz, si no vivimos en tinieblas, porque de ahí nos sacó Dios para que conozcamos la verdad, para ser totalmente transformados de tinieblas a la luz, ¿no? Dice Pedro. ¿Qué nos dice? ¿Ustedes son qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis vosotros las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde nos llamó? Nos llamó de las tinieblas, así como ellos estaban. Por eso es que nosotros tenemos que llevar esa esperanza a ellos. Hay esperanza, puedes salir de eso. Claro que nos vamos a tomar con gente que les gusta estar así, ¿sí? Bueno, Pedro nos dice ahí en Primera de Pedro 2:9, nos enseña todo eso. Dios nos dé la fuerza, hermanos, oremos, Dios nos dé la fuerza y la valentía para resistir en este tiempo que viene y no dar lugar para que nuestra vida, ni en nuestra casa, sea invadida o influenciada por estas celebraciones, que por más inocentes o culturas o tradiciones que parezcan, reinen en nuestros hogares. Ni porque sea un día al año, nosotros no pertenecemos al mundo, ni a sus historias, ni a sus modas. Así es que nomás un ratito. Es un ratito. Pero eso marca el espíritu, el alma de los niños, y ellos van a decir, no, ya no celebré, lo tengo que volver a celebrar. Ya me dejaste. Una vez, en Primera de Tesalonicenses 5:5 dice, esta escritura dice, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Usted y yo somos hijos de luz, no de la noche ni de las tinieblas. Dice Efesios 5:8, porque antes ustedes eran oscuridad y ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Tenemos que conocer al Dios de vida, al Dios de luz para saber su voluntad y vivir como a Él le gusta. Pero no se crean que los cristianos no tenemos que celebrar. También los cristianos, el 31 de octubre, por cierto, comentaba con David, nosotros también tenemos una celebración, los cristianos, el 31 de octubre. No celebramos Halloween ni Día de Muertos, pero celebramos la Reforma Protestante que nos trajo a la luz del conocimiento de la palabra. Antes la palabra estaba así atrapada y custodiada por la Iglesia Católica, y gracias a Dios por todos los hombres que a lo largo de la historia lucharon porque la verdad fuera proclamada, y eso se celebra el 31 de octubre. Así es que si algo queremos celebrar es darle gracias a Dios por haber llegado un día a la verdad a nuestra vida.
Entonces no hay excusa ni pretexto para celebrar o participar en lo que el mundo perdido y en tinieblas nos ofrece. Nosotros tenemos vida para celebrarla con nuestro Dios. Cada día es una bendición, cada día es un comienzo en el Señor, cada día es una oportunidad de vivir para Él, de anunciar sus virtudes, de anunciarle a los que están en tinieblas las verdades de Dios, para que también ellos el día de mañana anuncien como nosotros, que ellos también puedan decir: me sacó de las tinieblas a su luz admirable para que yo predique sus verdades. Amén. Nosotros en otro tiempo éramos tinieblas, ahora nosotros los vamos a invitar a ellos para que ellos vengan a la luz, porque de ahí también estuvimos y le podemos decir: yo sé lo que se siente estar ahí. Vamos a terminar con una pequeña lectura en 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 6, versos del 14 al 18. Si alguien los encuentra. Siempre aplicamos normalmente estos textos para cuando, no te cases con un que no es de tu... No, pero esto aplica en todas las áreas de la vida del creyente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. aleluya, gloria al Señor. Somos diferentes, somos un pueblo especial, cantamos, somos un pueblo de Dios, somos un pueblo especial, diferente, que no tenemos comunión con los incrédulos, que no tenemos comunión con las tinieblas, porque ahora somos su pueblo. Por eso el Señor nos dice: salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Seamos separados y apartados para nuestro Dios. Y el reto ahora es enseñar. ¿Cuál es el reto? Enseñarles a los demás cuál es la verdad de Dios, con valentía, con fe, con perseverancia, y decir: yo antes estaba igual que tú y celebraba todo eso, pero ahora la luz de la palabra me enseñó que soy un ser totalmente diferente, un ser totalmente transformado, no porque lo mereciera, sino porque la gracia de Jesucristo llegó a mi vida y Él me transformó y Él me está cambiando por su amor, por su misericordia. Ese es el reto ahora, decirles a ellos: tú también puedes escuchar y recibir de esta misma luz que llegó a mi vida, de esta misma salvación, de esta vida, y no andar jugando a las tinieblas, no andar jugando con lo oscuro. Así que, hermanos, vienen días donde vamos a tener que enfrentar esta situación en nuestras familias, con nuestros amigos, en nuestros trabajos. Ya las ciudades se visten para esperar esos días, de acuerdo a esas festividades paganas. Pero que nuestra casa se vista del Señor Jesús, que nuestra vida se vista del Señor Jesús, que nuestros adornos sean los frutos del Espíritu de Cristo en nuestra vida, y no lo que el mundo va a celebrar. Mantengámonos
con un corazón limpio. Digámosle al Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Trabaja, Señor, en mi vida. Quita todo tipo de inmundicia que me separe de usted, Padre. Y permítame honrarlo cada día por mi vida. Así es. Que el Señor me los bendiga, hermano. Amén. Espero que no se sientan bien. Amén. Damos gracias a Dios, hermano, por la participación de su palabra. Es un tema, la verdad es que es apasionante cuando uno ama la palabra y normalmente no nos tocamos, pero es una gran realidad. Si bien es cierto, vienen las fiestas de Halloween y en México vienen otras festividades allá, pero el creyente cristiano nos enfrenta. Después de eso, de estas fiestas, continuamente nos estamos enfrentando a situaciones de ese tipo. Entonces la palabra de Dios en esta noche ha sido clara con nosotros acerca de cuál es nuestra posición, ¿sí?, con respecto a lo que el mundo celebra, ¿sí? Yo nada más no voy a predicar, ya terminamos, pero yo encontré dos versículos que quiero, que son lo mismo, al final de cuentas redundan en lo mismo. Dice Colosenses 1:12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Le dice el apóstol Pablo en los Colosenses, le daba gracias a Dios porque los había hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Sí? Le daba gloria a Dios porque nos hizo aptos para participar de la herencia en luz, no porque nosotros tuviésemos mucho que dar o que ofrecer por Cristo. Y luego dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, pues le damos gracias a Dios, nos ponemos en pie. Le damos gracias a Dios por la participación de su palabra. Y antes de despedirnos, yo quiero invitarnos a que nos unamos en oración por nuestros pastores. Ellos van a salir a la obra misionera. Yo le decía hace algunos días a nuestro pastor, ¿saben qué? Usted va abriendo la brecha porque allá, pues él es el indicado, ¿sí? Porque los hermanos que están allá lo conocen de 30 años. Para alguno de ellos fue su pastor. Del 85, ¿no? Amén. Nosotros hemos ido, nos ha tocado ir varias veces y ministrar, pero en este momento la iglesia los hermanos de Austin necesitan regresar o sea, están un poco dispersos, pero ya el pastor cuando venga nos hablará. Yo les invito a que oremos, nos pongamos en sus manos y los enviemos. Eso es bíblico. Dice la palabra que oremos cuando los hermanos van a hacer la obra misionera para que Dios los cubra, Dios los guarde, Dios les dé la sabiduría, Dios les dé la palabra. Amén. Amén. ¿Quieren pasar acá adelante, hermanos? Y hermanos santos, hermanas